Hola, buenos días. Mi nombre es Angelo Zurita, de Primero B de Marketing, y el día de hoy vamos a hablar sobre el tercer tema de la unidad 4, que se trata sobre términos de comercio internacional. Para definir términos de comercio internacional, hablamos sobre las reglas de Intercourse, que como sus siglas en inglés significan Inter-Commerce Team, términos internacionales de comercio, nos da más o menos la definición y concepto específico de lo que tratamos el comercio internacional. Entonces, establecen las responsabilidades del comprador y del vendedor en la entrega de mercancías y se incluyen en los contratos de compraventa, evitando así malentendidos. El comercio internacional, a través de la Cámara de Comercio, actualizó el número de Intercourse, pasado el 11 de 11 a 13, aunque siguen siendo igual de valiosos, ya que el lenguaje que permiten a los intervinientes en estas operaciones de comercio internacional entenderse entre sí. Hay intercourse específicos que transportan de transporte marítimo y polivalente. Como primer intercourse tenemos el FCA, que es en este caso el vendedor cubre el riesgo hasta el punto de entrega, que se puede utilizar en cualquier tipo de transporte. Tenemos el CPT, que es que el vendedor está obligado a cubrir los costos de transporte público hasta el destino convenido. Sin embargo, el riesgo se transfiere al comprador en el momento de la entrega. Tenemos el CIP, que es transporte y seguro pagados hasta que el vendedor se haga cargo de todos los costos, incluidos el transporte principal y el seguro, hasta que la mercadería llegue al punto convenido en el país del destino. Tenemos el DAT, que se entrega en terminal, que es que se entiende por cualquier lugar preparado para la recepción de mercancías, abierta o cerrada, almacenes, muebles o estaciones de contenedores. O terminal aéreo. El vendedor se hace cargo de todos los costos, incluidos el transporte principal y el seguro, que no es obligatorio, hasta que la mercadería es descargada en el terminal convenido. También tenemos el DAT, que es la entrega del lugar, pues el vendedor se hace cargo de todos los costos, incluido el transporte principal y el seguro, pero tampoco es obligatorio, pero no de los costos asociados a la importación, hasta que la mercancía se pone a disposición del comprador en un vehículo listo para ser descargado. Bueno, ahora hablaremos sobre la compraventa internacional de mercancías. Bueno, es el contrato celebrado entre dos personas, conocido como vendedor y el comprador, con un establecimiento ubicado en diferentes estados. Bueno, por virtud del cual la primera se obliga a la entrega de mercancías transmitiendo su dominio y la segunda se obliga a pagar el precio. Pues se rigen a las normas contenidas en el Convenio de las Naciones Unidas. Sobre esta materia son las normas jurídicas de ordenamiento jurídico, tiene un ámbito sustantivo de aplicativos. Estas normas pueden servir como modelo para modificaciones del régimen de la compraventa de bienes inmuebles contenidos en código. Además, determina principios generales, puede tener un valor ejemplar para las normas generales sobre los contratos. El convenio se aplica solo a aquellos compraventas realizadas entre empresarios que tengan su establecimiento en estados en vigencia para la limitación del campo. Dentro de esto tenemos los contratos de compra-venta, contratos de distribución, contratos de agencias, de agente comisionista o intermediario, contrato de licencia, en el cual tiene contenido básico de los intercore en el contrato de compraventa internacional.
en el cual nos hablan que los intercore no es el contrario en sí, pero tocan aspectos del mismo que le ayudan a mejorar interpretación, superando dudas o malas interpretaciones en la que parte pueden ocurrir. Básicamente, en los intercore precisan los aspectos relativos a los derechos y obligaciones del comprador y del vendedor relativo, pues suministro de la mercancía y pago del precio. También tenemos la obtención de las licencias, autorizaciones y formalidades aduaneras relativas a las exportaciones y a la exportación de mercancías, contratos de exportación y el contrato de seguro, determinación del tiempo, formas y lugar de entrega y la recepción de las mercancías, como ya he mencionado, los diferentes intercores. Para lo siguiente, y definir el concepto de importaciones de la UNCITRAL, nos dice que cumple una función importante en el desarrollo de dicho marco en cumplimiento de su mandato de promover la armonización y modernización progresiva de dicha del comercio internacional mediante la preparación y fomento de la utilización y adopción de instrumentos legislativos y no legislativos en diversos temas claves del derecho mercantil. Como sabemos, la UNCITRAL apoya los objetivos de desarrollo sostenible en la Agencia de Acción de ADIS de los Estados, respaldados por las fuerzas y las iniciativas de compromiso de las Naciones Unidas. Y el motivo y el objetivo de crear esta organización, como ya fue mencionado, sus objetivos es incrementar oportunidades en todo el mundo, formar normas modernas, equitativas y armonizadas para regular las operaciones comerciales. Sus actividades son principales como las siguientes que leo a continuación: la elaboración de convenios, leyes modernas y modelos de normas aceptables a escala mundial, la preparación de guías jurídicas y legislativas y la formación de recomendaciones de gran valor práctico, la presentación de información actualizada sobre jurisprudencia referente a los instrumentos y normas de derecho mercantil uniforme y sobre su incorporación al derecho interno, la presentación de asistencia técnica del proyecto de reformas de la legislación, la organización de seminarios regionales y nacionales sobre derechos mercantiles uniformes. Y para finalizar, tenemos que la organización UNCITRAL ha establecido un sistema para recopilar y difundir información sobre decisiones jurídicas y laudos arbitrajes relativos a las convenciones y leyes modelos elaboradas por la Comisión. La finalidad de este sistema es promover a nivel internacional el interés por el texto jurídico elaborados por la Comisión y facilitar la interpretación y aplicación uniformes de estos textos. Como otros temas tenemos el Contrato Internacional de Servicios, el cual nos habla que regula las relaciones comerciales en la prestación de servicios entre una parte que presta los servicios y que sería el prestador, y otra en la que recibe, que es el cliente, situada en países diferentes. Entendemos que los contratos internacionales en servicio son los tipos de contrato que existen o tienen los puntos más importantes, como son tener en cuenta los contratos internacionales que recogen por escrito los principales términos de acuerdos para cubrir los aspectos más importantes de la relación entre prestador y cliente. En ocasiones, en la fase de negociación y la de redacción de este tipo de documento, las partes contratantes contarán con la ayuda de especialistas en derecho internacional, bien precedentes a su propia plantilla, bien subcontratados a través del
cliente o de consultorías o asesorías. También tenemos como decir qué contratos internacionales tenemos y hay diferentes características que el cliente tiene que tener en cuenta antes de hacer contratar un servicio de estos prestadores. Como característica tienen dos partes que brinda el servicio. El prestador es el que da y quien lo recibe es el cliente. El prestador de servicios realiza la tarea encargada, mantenimiento de su independencia determinada por su propia cuenta como desarrolla su labor. El contrato suele ser de larga duración, realizándose usualmente pagos periódicos, por ejemplo pagos mensuales y trimestrales. Para cada industria y dentro de ellas deben confeccionarse una lista de verificaciones de los temas que deberán estar cubiertos en el contrato internacional. El apoyo de un checklist que se ha elaborado cuidadosamente ayuda a no dejar cabos sueltos y a tener una visión global del proceso de negociación que puede guiar en modelo de mayor complejidad. Entre los aspectos a considerar en la redacción de contratos internacionales se encuentran los siguientes, que son también la legitimidad de las partes. Antes de celebrar un contrato en una empresa extranjera, se debe realizar la diligencia debida para verificar que efectivamente está registrada y autorizada para hacer negocios en su país de origen, y que en este día con respecto a sus obligaciones También tenemos el ámbito geográfico, que si la capacidad de una de las partes para participar en el negocio se limitará en virtud del contrato o en un área geográfica específica, por ejemplo, franquicias o distribuidores. Dicha limitación geográfica debe especializarse en el contrato. Como otra característica es que deberes y obligaciones y responsabilidades de parte del prestador. Los malentendidos surgen cuando una parte de los contratos cree que la otra parte es responsable de tomar ciertas acciones o asumir ciertos costos. En consecuencia, para evitar este tipo de situaciones, los deberes de cada una de las partes debe describirse en el contrato con mayor especificación posible. Por ejemplo, las ventas internacionales de bienes tienen aspectos únicos de manejo, envíos o impuestos. Y como último tema tenemos los Incoterms como cláusulas. En el comercio internacional es una de las mayores preocupaciones de compradores y vendedores, es saber hasta dónde llega su responsabilidad. Cuando se está negociando el contrato de compra-venta es necesario pactar las condiciones del transporte internacional para minimizar los riesgos. Eso se encarga en lo que los intercores se encargan de las reglas, términos de 3 letras como uno que reflejan las normas de aceptación voluntaria por las dos partes, compradores y vendedores. Aceptan las condiciones de entrega de las mercancías. En el mercado internacional, una de las mayores preocupaciones de los vendedores es saber hasta dónde llega su responsabilidad, como ya hemos mencionado. Pero los intercores, desde el punto de vista de la negociación, serían los aspectos a tener en cuenta a la hora de elegir uno u otro, dependiendo de si el precio de la relevante o donde se producen las transferencias del riesgo de pérdida de la mercadería. Hay que tener en cuenta que los intercores pueden ser utilizados tanto por compradores como vendedores, y dependerá de la aceptación y el grado de seguridad que pretenda alcanzar. Y el más básico de los intercores es el EXW. El vendedor no se encargará del transporte, aunque quede preparada para el transporte internacional. Su responsabilidad termina en la puerta del almacén o fábrica, y debe ser el cliente en destino quien contrate el transporte. Un intercore
básico es el FOB. Va, va un paso más allá e implica que el vendedor cargue la mercancía en el barco. Traspasa el riesgo de pérdida en el momento en el que literalmente se traspasa la borda del barco, y a partir de ese momento la mercancía ya es responsabilidad del comprador. Queda el precio fijado como si fuera para una nacional, ya que no supone más costos para la entrega. Y como último tenemos el CIF de Intercorp, los más recomendables, ya que facilitan las cosas al comprador y dejan claro el traspaso de riesgos. Además permite ahorrar costos en la mercancías al poder contratar el transporte a un precio más ajustable. Y como características principales tenemos que son las normas de carácter general, que definen las normas de operación entre proveedores, clientes y contratos de exportación o importación. Verse sobre prácticas generales y de aceptación en el comercio exterior. Establecen las obligaciones mínimas a las que se pueden añadir e incrementar otras que perfilen aún más los intereses comunes de las partes intervinientes en el contrato, en este caso el exportador y el importador.